Buenos días, estamos con una nueva entrevista en La Onda Digital TV. Hoy recibimos a Fernando Gallardo. Buen día, Fernando. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Fernando Ariel Gallardo Castro. Sí. El Canario, para muchos que lo conocemos, pero resulta que Fernando es olimareño. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, porque por suerte nací en el Pago Más Oriental. Soy olimareño y de allá me vine a temprana edad, a los 17 años, para Montevideo, ¿no? Porque mi familia se venía para acá. Pero mi niñez, mi adolescencia transcurrió en 33, muy vinculada al campo. Mi viejo tenía un campo. Y allá fueron mis primeras aventuras gremiales y políticas. Fernando tiene ahora 62 años, para 63, como dice. Como dicen las viejas. Tiene 3 hijos de 2 matrimonios, 2 hijas que están viviendo en España, una nieta, tiene un hijo varón. Pero tiene toda una historia también, una historia de militancia gremial, política, de artesanía también. Vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo. Tú viniste, decías, en 1973 a Montevideo, ¿no? Año de golpe de Estado. De golpe de Estado, sí, en realidad a fines del 72, porque mi hermano mayor, Álvaro, venía a estudiar a la universidad y mi familia se trasladó para Montevideo. Sí, en el 73 estuve en el Liceo 14. De 8 de octubre y 8 de octubre y propios, ahí integrado a la movida gremial que en aquel momento había contra la dictadura. Después del golpe de Estado y después de culminada la huelga general, regreso a 33 para ayudar a los compañeros allá, a la organización estudiantil. Creamos un frente antifascista, integramos incluso jóvenes blancos. ¿Tú eras militante de la Juventud Comunista? Sí, yo me había afiliado a la UJC en el año fines del 68, con 13 años de edad. En esa época, a esa edad, ya habíamos estudiado, leído y ya nos sentíamos comprometidos con el mundo, ¿no? Y bueno, sí, desde temprana edad estuvimos militando a nivel gremial, ahí en la Asociación Estudiantil de 33. Y bueno, con un grupete muy interesante de gurises que a lo largo luego de la historia reciente, todos jugaron un papel. Porque tuvimos una caída en el 73 cuando organizamos esa huelga en el liceo, luego en el 75, la famosa caída de toda la gurizada de 33, pero a medida que después fuimos saliendo todos, nos fuimos reintegrando a la lucha contra la dictadura hasta el final. Tú hablaste ahí de un par de caídas, después vamos a hablar de ellas, y de alguna tal vez con más detalle, como la famosa caída del 75 de jóvenes en 33. Claro. Pero tú estuviste varias veces, 4, ¿no? Si no me equivoco, detenido, ¿no? ¿Cómo fue un poco eso de 3 veces preso? No contamos esas caídas de antes del 72, cuando vendiendo el Popular te metían en cana para embromarte, pero esas no las contamos, ¿no? Vamos a contar la del 73, donde caímos en 33 con toda la gurizada, tratando de hacer algo por la democracia y por la libertad ya en ese momento. Y luego en el 74, en una movida del Liceo 14, fuimos al Cilindro y luego anduvimos por el 4º de caballería, el 6º de caballería. En esa oportunidad estuve 2 meses en calidad de desaparecido. Aparecí porque mi madre salió a golpear puertas de cuarteles y por allá encontró a un comandante del 6º de caballería que había sido alumno de ella. Luego caigo en el 75, ya vinculado al caso de 33, ¿no? A toda la redada que se hizo en la JC de 33. Yo caigo varios meses después en Montevideo. Resumí un poco, porque digo, si bien es un hecho conocido en ciertos ámbitos, fue algo que sonó mucho, ¿no? Esa caída de 1975 de
un grupo importante de jóvenes Claro. militantes comunistas de 33. Sí, sonó porque, claro, éramos un grupo 20 y pico de jóvenes, la mayoría menores de edad, que fueron caídos en una redada antes del 19 de abril del 75, donde, claro, en la redada cayó todo el mundo, toda la gurizada. Dentro de la gurizada te hablo de, por ejemplo, alguien con 13 años, con 14 años, con 15, 16, 17, fundamentalmente niñas, que fueron vejadas, violadas de alguna manera, en fin, muy maltratadas y estigmatizadas en el pueblo, ¿no? Pues les inventaron que en un campamento que se había desarrollado en verano habían tenido promiscuidad sexual, hizo todo un invento. Cuando vienen a Montevideo al Consejo del Niño acá en Montevideo, las revisa una doctora y eran todas vírgenes, por ejemplo, ¿no? Eso dio pie a los militares para hacer un comunicado previo al 1 de mayo del 75, que salió en todo el país, y especialmente en el país, donde se hablaba de eso, ¿no? Se había detenido un grupo de jóvenes comunistas que habían estado en promiscuidad sexual, y si esto es lo que queremos para el futuro de los jóvenes, y Lo cierto es que después estas chiquilinas no pudieron volver, la mayoría, al pueblo, porque la gente, cuando venían por una vereda, la gente las evitaba y quedaron estigmatizadas. Fue tremendo para el futuro de todas estas gurisas. Qué bravo eso, ¿no? Porque a Claro. veces uno tiene imágenes de que la resistencia y la oposición a la dictadura fue absoluta y sin embargo no es tan así, ¿no? No es tan así, nosotros lo vivimos muy de cerca, ¿no? O sea, Más en esas ciudades donde no se podía pasar anónimamente, ¿no? muy difícil. Si bien nos habíamos movido para la concreción de ese campamento que hicimos en el balneario La Esmeralda en Rocha, en verano del 75, habíamos logrado sortear, digamos, el poder sacar 27 gurises sin que nadie se diera cuenta, y nadie se había dado cuenta realmente. ¿Cuál fue el Pero objetivo del campamento? una convención de la UJC, convención departamental de la UJC, verano del 75, digo, todavía no había venido lo peor de la dictadura y todavía a veces analizamos si fue imprudencia o no. Yo creo que fue un poco el ansias de luchar por la libertad, por la democracia, que teníamos todos muy jóvenes, ¿no? Y que pensábamos que, bueno, y no preveíamos que la crudeza que se vendría luego a mediados del 75 con el plan Morgan, etcétera, ¿no? Entonces fue un poco una convención de la UJC, vinieron dos compañeros de Montevideo y bueno, allí discutimos, valoramos la situación política y qué cosas podíamos hacer por la democracia y por la libertad en el marco de un pueblito del interior. Vos fuiste, a consecuencia de eso, fuiste detenido, pero varios meses después, ¿no? Claro, yo seguía militando acá en Montevideo. Cuando cae la gente de 33, yo paso a la clandestinidad, me escondo, sigo militando igual. Y en septiembre del 75 se me ocurre volver a mi casa, que no habían ido a buscarme a mi casa, y esa misma noche me detienen. ¿Y cómo fue esa detención? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fuiste torturado? Bueno, obviamente, sí, claro. Me les había escapado, había caído toda la gente y yo no. Algo habrás hecho, ¿no? Como dicen las viejas. Sí, a Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ahí en Maldonado y Paraguay. Ahí tuve el tratamiento correspondiente, el primero. Tuve la suerte de que el caso lo seguían los militares y no los azules. Había cierta contradicción a veces si un caso era de los verdes, era de los verdes, y el de los azules era de los azules. Entonces tuve, bueno, el tratamiento que le hacen a todo el mundo, pero pude más o menos coordinar bien, pude salir airoso, digamos, y bueno, me pasaron al cuarto piso de jefatura,
Y a los pocos días me sale otra causa relacionada con el Liceo 14, que es muy interesante también, porque el Liceo 14 era mi grupo de clase, que habíamos hecho una monografía que se llamaba Cultura o Aculturación, y habíamos puesto términos marxistas en esa monografía. No sabíamos que nuestro profesor de sociología era un capitán de la Marina, no sabíamos. Nos denunció, y los integrantes de la monografía, y había menores también ahí, todos a inteligencia de enlace, y me traen a mí de vuelta otra vez a tratamiento, porque pensaron que yo era el ideólogo de eso porque ya me tenían. Bueno, entonces ahí sí, nuevamente la tortura, etcétera, ¿no? Luego al cuarto piso de jefatura, luego al cilindro, el usual, y luego procesado al penal de Punta Carretas. En un momento te sacan del penal de Punta Carretas, ¿no? Sí, fue en enero, fines de enero, febrero del 76. Casualmente unos días antes habían sacado de allí a Jaime Pérez y luego a Raúl Rezano. Pocos días después, yo vengo a ser el tercero en el penal de Punta Carretas que sacan. Después se hizo costumbre de sacar ya a alguien procesado y cumpliendo la pena, sacarlo para torturarlo. Y me llevan a 33, por eso te decía hoy del tema de verdes y azules. Los verdes se quedaron con las ganas de torturar. Bueno, y bueno, sí. Hoy uno se ríe, ¿no? Sí, sí, claro. Es un poco una defensa que nos tiene, ¿no? Yo particularmente, que soy muy jodón, siempre fui en la cana, en todos los ámbitos, incluso en la tortura. Siempre fui jodón de hacer bromas, y es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, en 33 ahí tuve varias semanas, ahí sí la pasé muy mal. Tenías hablábamos hoy, había un médico que tú conocías supervisando tu tortura, ¿no? Allí hubo el doctor Hugo Díaz Agrelo, que también supervisó la tortura de los demás detenidos en aquel cuartel, y también todo lo que se hizo con las chiquilinas en el 75, que supervisaba la tortura. En una de esas sesiones donde, bueno, yo no aguanté y empecé me desvanecí debajo del tacho. En una sesión de submarino. Una sesión de submarino, claro, desnudo, lo usual, ¿no? Desnudo, atado como un matambre, un tablón, y encapuchado, o sea, al fondo del tacho de agua, y te sacan cuando ya no das más, y a su vez la capucha queda con agua y te prolongás un poquito la agonía. Aguanté varias semanas y en una vuelta físicamente no podía más, y la quedé, se me oscureció todo, me desvanecí. Luego me despierto con este doctor Hugo Díaz Agrelo haciéndome reanimación, y me dijo que estuviste muerto, me dice, te reviví. Este doctor luego siguió su vida normal y campante en 33 hasta su reciente fallecimiento, gozando de la credibilidad de la gente, ¿no? Esas son las cosas tremendas. Y te revivió para que te siguieran torturando, ¿no? Obviamente, claro. Vino todo como una gran cosa, te reviví, mira que te la quedaste, no sé qué. Pero la siguiente noche retomaron el interrogatorio, obviamente, ¿no? ¿Y cuánto estuviste preso ahí en ese periodo? Fue el último, ¿no? Claro, el último de las 3 caídas fue, bueno, después de ahí de 33 me devuelven al penal de Punta Carretas, que los compañeros me reanimaron porque no pude ni subir las escaleras al tercer piso de la categoría especial, que se le llamaba, ¿no? Me reanimaron ahí los compas, y estuve 1 año y 1 mes en Punta Carretas. O sea, yo salí en octubre del 76, un día muy especial, porque me sueltan el 8 de octubre, el día del Che Guevara, y ahí tengo un relato que ustedes publicaron en la Onda Digital en algún momento, sobre las características de esa salida. Y salís, y ¿qué te dedicas a hacer? Cuando, bueno, empecé, primero mi hermano vendía cosas en una feria, empecé a ir a una feria, hacíamos sandalias artesanales. Luego entré en una fábrica metalúrgica de metalizado,
había que estar en las piletas de metalizado con ácido y con cosas. Luego entré en la Asociación Cristiana de Jóvenes, estuve de ascensorista, de ascenso rápido era el... Pero luego concursé y participé y estuve en la sección socios de la Asociación Cristiana de Jóvenes muchos años, hasta que, obviamente, yo ya me había integrado a la militancia nuevamente y en algún momento se evaluó que yo estaba muy expuesto ahí, dadas las responsabilidades que iba asumiendo, y lo dejé para entrar a una fábrica que me consiguió el partido. Una fábrica para revolverme, digo, pero para tener una militancia un poco más resguardada, ¿no? Un poco más y en ese momento ya, digo, estabas casado, tenías... Sí, familia, apenas salí de la cana, ya me casé, tuve mi primera hija en el 78, Daniela. Sí. ¿Y cómo fueron esos años de militancia clandestina después de haber salido de la cárcel hasta cuando tú pasás a integrar la dirección, la última dirección de la Juventud Comunista en la clandestinidad, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, me integro a la militancia primero a nivel de secundaria, dada la experiencia que tenía de... No retomaste los estudios, ¿no? No, además, un poco por la militancia, pero un poco también por la responsabilidad de tener que laburar ya tenía una hija, etcétera, ¿no? Pero también porque la militancia me dejaba muy expuesto, ya estaba, enseguida asumí pequeñas responsabilidades, fui responsable de secundaria, donde desarrollamos organización en muchos liceos de Montevideo y algunos del interior. Luego, fundamentalmente cuando cae la última dirección, la anteúltima dirección, en el año 81, dirigida por José Pachela, cuando caen estos compañeros, nosotros con Genaro Rivero, Felipe Martín, Aldo Lista, y luego encontramos en el camino a Ramón Cabrera, formamos un quinteto, que fue el último grupo de dirección clandestina de la UJC, que a su vez asumimos tareas propias del Partido Comunista porque habían quedado muy desenganchados, fundamentalmente el movimiento obrero y bueno, ese grupo se mantuvo, no cayó como normalmente cada año y medio caía una dirección, cada año impar. Logramos seguir hasta el final, por diversas circunstancias, a veces evaluamos con los compañeros un poco la experiencia vivida por cada uno de nosotros en cuanto a asumir nuevos criterios de seguridad, ese tipo de cosas, pero a su vez porque cambiamos radicalmente la forma de organizarnos, la estructura de organizar. Estaba Álvaro Pérez también en ese grupo, ¿no? Claro, Álvaro Pérez, Liliana, Pertuí y otros compañeros los incorporamos como dirección intermedia y en el año 84, en verano del 84, fue cuando hicimos la primera reunión de toda esa gente, éramos 11. Pero siempre este quinteto siguió siendo el grupo ejecutivo, digamos, el grupo que dirigimos. Y digamos, ¿cómo viviste después el proceso ese que se llamó de reconversión del Partido Comunista, ¿no? Cuando vuelven las anteriores direcciones, cuando algunos son desplazados o pasados a un segundo plano? Claro, nosotros, parafraseando a Julio Fusic, siempre creemos que hicimos lo que debíamos hacer, ¿no? En todas las circunstancias. Y creo que una vez que empezaron a regresar compañeros de la dirección, del exilio, o a salir de la cárcel, lo nuestro era entregar la posta, ¿no? Habíamos asumido cargos de dirección sin estar preparados para ello. Asumimos porque éramos los que estábamos ahí y agarramos. Y a medida que se fue recomponiendo los dirigentes tradicionales del partido y de la UJC, nosotros fuimos entregando la posta. Lo hicimos
conscientes de que era lo que debíamos hacer. En mi caso particular, que a mí se me pasó enseguida para el partido, a mediados del 84, por ahí, tuve dos tareas. Una responsable de la Comisión Juvenil de Democracia Avanzada, no sé si te acordás, que le decíamos cojuda. Sí. Fui responsable de esa movida de jóvenes que iban saliendo de la cana o que iban regresando al exilio, y los jóvenes que nosotros atendíamos en la clandestinidad, dirigentes de diversos sectores. Hicimos esa comisión. Fui responsable de eso hacia la elección del 84. Paralelamente, por el partido, me metieron de lleno en la famosa reconversión. O sea, fui responsable de organización de todos los seccionales funcionales. Esteban Núñez era el responsable político de los seccionales funcionales y yo era responsable de organización de todos los seccionales funcionales. Eso implicaba gremio por gremio, sentar a los que venían del exilio, los que venían de la cana, los que conocíamos nosotros de la clandestinidad, y tratar de que eso funcionara. Y hicimos seguimiento un par de años. Después ya me destinaron al departamento de Colonia. Y después te fuiste del Partido Comunista. Bueno, estuve militando en Colonia porque Jaime Pérez, en un gran acto, en un gran activo, planteó la necesidad de que fuéramos a ayudar al interior, y dos nos ofrecimos. Un compañero que se instaló en Salto y yo en Colonia. Los demás iban a militar los fines de semana, pero había que ir a instalarse. Yo fui y me instalé en Colonia. Fue de parte de mi militancia la militancia más fructífera, donde me sentí más cómodo, además, porque claro, tenés todo. Trabajo con los gremios, con los barrios, con la gente del campo, con el Frente Amplio, con el partido, con la juventud. Desde el punto de vista de mi vocación, que era esa, fue fantástico. Y cumplí, superé todos los planes, hasta sacamos el diputado, el negro Telman Borges, ¿no? Que se me ocurrió a mí llevarlo, porque en el Carmelo descubrí que la vida era de Carmelo, vine y lo propuse al partido y el negro me siguió. Bien, luego de toda esa militancia tan intensiva que se me quedó el matrimonio por el camino, por ejemplo, me sentí bastante solo, me había sentido solo en esos años, yo vine y renuncié al partido, antes de los líos y de las discusiones y de los congresos, mucho antes. Terminé de contar los votos de la elección del 89 y vengo y entrego. Y bueno, dice, bueno, te destinamos a un regional. No. Voy a hacer un paréntesis. Y me dediqué a vender en una feria. Ahí empezó Ahí empezó tu historia, con mermeladas y queso al principio, y luego con los tejidos. Actividad que seguís desarrollando. Que sigo, además, ¿no? Para despuntar el vicio. Con una fundición en medio, ¿no? Tú me preguntaste el tema del partido, ¿no? En ese interín surge todo el tema de los congresos y de las discusiones, que yo no participé absolutamente en ninguna. Lo vi de lejos. Me venían a buscar tanto uno como otro a convencerme. Yo estaba en lo mío, tratando de recomponer mi vida personal, después de 22 años de militancia exclusivamente dedicada al partido. Y bueno, seguí de cerca todos los acontecimientos, y yo me sentí un poco fuera, me quise quedar por fuera de toda esa mezquindad, porque no hubo oportunidad del debate científico sobre la nueva realidad después de la caída del campo socialista. No se pudo dar el debate. Yo pienso que muchas veces por el miedo de determinada gente a reconocer que la casa se te había caído, ¿no? Es un poco aquello de Erich Fromm, el miedo a la libertad, creo que se aplica un poco a esto. Ahora, y mirando hacia atrás, ¿no? ¿Valió la pena Sí. todos esos esfuerzos, todas esas postergaciones de vida personal, todo eso Yo que dejaste recién en el camino? Recién te dije una frase de Giulio Fusik, y que yo la valoré toda la vida y la sigo valorando. Creo que uno debe hacer lo que debe hacer en el momento en que se plantea, en la coyuntura que se plantea. Y yo estoy orgulloso de haber hecho lo que debía hacer en cada momento de mi vida, y lo haría de vuelta. Y el hoy político, el Frente Amplio en el gobierno, que son cosas que, por supuesto, por las que luchaste, ¿no? ¿Responde a las expectativas esas que ¿Me tomo un vaso de agua primero? Que tú generaste en esos años de militancia? Tomá el agua tranquilo y... Primero que nada, la buena. Primero que nada es
se cumplió en todos sus aspectos una conducta política, para no decir una línea política marcada hace muchos años, particularmente por el Partido Comunista, en aquel congreso famoso del 55. O sea, la formación de la fuerza social y política para los cambios es la demostración de que se pudo. Se llegó al gobierno con un gran frente amplio, con grandes fuerzas organizadas del pueblo. Primero que nada, eso. También que en estos años de gobierno frente amplista se han avanzado en grandes aspectos, ¿no? Se han hecho cambios importantes que jamás eran impensados en los gobiernos de los partidos tradicionales. En la salud, también en la educación, aunque hay un debe tremendo, pero también en la educación. La salud, la educación, el trabajo, la clase obrera ha avanzado enormemente, los salarios reales han aumentado de acuerdo al funcionamiento de los consejos de salario, etcétera, etcétera. O sea, esta es la buena, ¿no? O sea, la mala, la que a veces me duele mucho, justamente creo que vos apuntabas a esa idea, me duele mucho que unos cuantos compañeros han perdido la ética y han borrado con el codo muchas de las cosas que para nosotros eran de honor, ¿no? Que un frente amplista iba a asumir el gobierno para cambiar determinadas conductas que veíamos en los partidos tradicionales. Y creo que hay una cantidad de compañeros que se manejan en base tratan de flotar ahora que están en el gobierno, se manejan en base a chacritas en tal ministerio, en la intendencia o tal asiento, y hay un impasse que yo creo que es un momento bisagra que vamos a tener que remover. ¿Y vos eso lo ves como un fenómeno extendido en el gobierno, en el Frente Amplio, esa generación de chacritas o esa falta de ética? Vos sabés que he tenido una gran experiencia como dirigente porque para despuntar el vicio no me dediqué a la política, pero sí fui dirigente de los feriantes y vendedores callejeros. Sí, te iba a preguntar algo de eso, no podés. Claro, quiero decir, relacionado con esto, eso me llevó a ser la figura que representaba a todos los vendedores callejeros del país, haber redactado en inicio con otros compañeros de la venta callejera la ley de la venta callejera que hoy conocemos como monotributo, y salir a pelearla implica estar en la prensa, discutiendo con políticos, Como dirigente de la venta callejera me ha tocado pelear directamente con la Intendencia Municipal de Montevideo. Y digo pelear, supuestamente uno tendría que encontrar puntos de encuentro y de acuerdo que no existen. Digo, hemos ido ganando cosas por la lucha. Y bueno, por convencimiento, algunas cosas, pero no. En ese contacto con el gobierno municipal y también en algunos ámbitos del gobierno nacional, nos hemos topado con gente que está atornillada a sillones, o que son sillones que pertenecen a tal sector y no se eligen por idoneidad, sino por tal o cual sector a que pertenezca. Eso lo he visto directamente y eso me duele muchísimo, ¿no? Pero no es generalizado. Pero hay gente muy respetable cumpliendo funciones muy importantes en el gobierno nacional, a quienes respeto y admiro. Bien, estamos llegando al final. Te quería preguntar una cosa, porque hoy hablábamos del tema de la venta callejera. Tú te referías a las ferias, tú trabajás con tejidos Claro. en ferias, ¿no? Claro. Y pensaba mientras hablabas hace un rato que tú pasaste por el penal de Punta Carreta, y hoy eso se ha convertido en un shopping, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Claro. Que es uno de los principales competidores tal vez de tu trabajo, ¿no? Los shopping en general, a medida que se fueron creando, fueron trasladando el consumo hacia ellos, las grandes superficies en general, porque también los grandes supermercados han ido incorporando góndolas de ropa y de otros artículos, y sí, han sido una competencia directa a lo que eran las ferias.
Entonces han disminuido un poco la afluencia de público y por lo tanto la venta en las ferias. Cosa que estamos ahí en campaña a ver si podemos revertir esa situación. Y eso es muy importante porque las ferias y la venta callejera fueron una gigantesca válvula de escape a una situación social tremenda que vivimos muchos años atrás, cuando era el 20% de desocupación, cuando cientos de miles de uruguayos iban al exterior, cuando llegamos al ranking del tercer país en el mundo por suicidio y cuya razón principal eran temas económicos. La venta callejera y las ferias absorbieron, sobre todo clase obrera, que quedaban de la aguja, de textiles, de esas grandes fábricas cuando cerraron, fueron absorbidas por la feria. O sea, fundamentalmente en la feria de Villaviarris tuvo un crecimiento explosivo con gente de la aguja, que quedó sin laburo y en su casa, en la mesa del comedor, empezó a cortar y armar prendas y traerlas. Esa es la base fundamental de la feria de Villaviarris, composición obrera y fundamentalmente de la aguja. Pero esas pequeñas empresas, que llegaron a crecer inclusive en años de auge de la feria, hoy están en decadencia por la proliferación de los shopping y las grandes superficies y también por la apabullante importación de mercadería china con la cual no podemos competir. Entonces ha habido una paulatina eliminación de pequeñas y medianas empresas, cientos, en la feria, supongo que se repite en todo el país, y eso es un debe, me parece un gran debe de este gobierno, que el Frente Amplio siempre propuso la producción nacional y fundamentalmente la pequeña y mediana, que es la que incorpora e incluye a la familia. Es todo un tema, ¿no? Todo un desafío para gobernantes, para productores, para consumidores, para todo el mundo, ¿no? Sí, porque la feria constituye un ente testigo, ¿no? Además de fabricar cosas diferentes, nacionales, de diseño, que en los shopping no hay, en todos los shopping venden lo mismo. Nosotros todavía mantenemos la posibilidad de crear, de la creación en el diseño. Bien, vamos terminando, nos quedó fuera, no pudimos, por razones de tiempo, encarar muchas cosas, no pudimos hablar de la faceta de escritor, de narrador y poeta de Fernando, de coautor del Gaucho Limareño, ¿no? Gaucho Limareño, sí, sí. Una historieta es una historieta Castillo, que, ¿no? En comunidad con mi amigo Julio Castillo, otro de los limareños de aquellas épocas, que sí hemos estado. Cuando aquel tiene, yo sigo adelante, pero cuando aquel está muy ocupado y no me lo dibuja, ¿qué voy a hacer? Bien, eso quedará para otra. Para otra, y la fase de teatro también, porque en 33 teníamos el Teatro Experimental de 33, que fue foco de la cultura en todo un periodo progresista. Y una anécdota muy interesante es que cuando caigo en el penal de Punta Carretas me encuentro con dos compañeros que eran tupas y habían aprendido pantomimas en el Teatro Experimental, y yo también. Hicimos un grupo de pantomimas con la cual representamos no solo en Navidad del 75 a los presos políticos, sino el 6 de enero del 76 ante todo el penal, porque estaban los presos comunes y sus familias, ¿no? Y alegramos un poco la negrada. Bien, Fernando Gallardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Bien.